compañeros ahí del estudio. Qué interesante lo que hemos escuchado. ¿Cómo puede ser que haya llegado esta pandemia a esa ciudad, Tesalónica? Ustedes saben que Tesalónica está a 2.500 kilómetros de distancia de Jerusalén, y Jerusalén es el foco de comienzo de esta pandemia que ustedes habrán escuchado por ahí que le llamamos Estebandemia. ¿Por qué razón le llamamos así? Porque todo comienza justamente a dispararse y diseminarse por todo el mundo a través de la muerte de una persona que se llamó Esteban. ¿Saben lo que significa Esteban? Esteban significa corona, ¿sí? Por eso es el coronavirus. Y significa corona, es la corona del vencedor, la corona de laureles que se le colocaba al vencedor. Bueno, de ahí viene Estéfano, griego, del griego corona, y de ahí se difundió esto que nosotros le decimos la pandemia, que es el evangelio, la palabra de Dios que se diseminó por todo lugar, llegando a todos lados. Y ¿cómo es que todo esto se dispara? ¿Cómo es que desde un lugar llamado Jerusalén, a 2.500 kilómetros, llega a otro continente, como es el europeo, a Tesalónica, Filipos y demás? Corinto, ¿cómo puede ser? El inicio de todo está en un llamado que hizo el Señor Jesucristo. Jesucristo había enviado a sus discípulos, a los suyos, y les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que esta pandemia ya estaba anunciada, no solo era una profecía o una promesa, sino que era un mandato de parte del Señor. Y dijo en Hechos 1:8, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que llegar a eso, pero ¿qué sucedió? Inicialmente comenzaron a crecer, a multiplicarse, y ellos no planificaron salir de Jerusalén. Lo que el Señor quería era que la salida fuera intencional, que la iglesia tomara la determinación y decir: bueno, vamos a salir, vamos a llenar el mundo con el Evangelio, pero se quedaron allí en Jerusalén. Tanto es así que no salían ni de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, sino al revés. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 16, dice que desde las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Recién en el capítulo 8, versículo 1, es que se desata esta propagación, esta diseminación, y es no a través de una programación, sino a través de una persecución. Fíjense, Hechos 1:8 dice: salgan. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 8:1, o sea, 1:8, salgan. 8:1, allí salieron, pero salieron por una persecución. Y la razón, el foco que desencadenó toda esta estebandemia fue justamente la muerte de Esteban. Y este es el primer mártir de la iglesia. Ahora, ¿cómo se desarrolló esta explosión? La historia o los acontecimientos están allí en Hechos capítulo 6 y capítulo 7, y ya estamos acostumbrados a lo de las fases. Siempre hablamos de fases. Bueno, vamos a hablar de 5 fases, pero no las 5 fases que estamos acostumbrados nosotros, sino las 5 fases desencadenantes de esta pandemia o de la evangelización. La primera de las fases le vamos a llamar la multitud y su murmuración. Así comienza todo.
En el capítulo 6 nos encontramos que primero la iglesia está creciendo de una manera exorbitante y llega un momento donde el diablo se mete y se mete no por la cola, se mete por la lengua. Comienza una murmuración a tal punto que hay un grupo que comienza a hablar. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Habían muchas necesidades, vivían en comunidad, entonces nos dice allí que eran atendidas también las viudas que tenían necesidad, pero había un sector que comenzó a ver que ellos no eran atendidos. Dice el verso 1, en aquellos días crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ellos comenzaron a murmurar. Habían dos grupos, todos eran de una extracción judía, eran de una extracción judía, y de ellos habían dos, unos que eran hebreos, hebreos, de pura sangre, podemos decir, de pura cepa, y estaban los otros que eran mestizos o que se les llamaban los helenistas, que se habían mezclado con las costumbres y la cultura griega. Entonces se les llamaban los helenistas, aquí en la Biblia dice los griegos. Y eran considerados, los griegos eran considerados de judíos de segunda categoría. Estos judíos griegos eran considerados de segunda categoría, inferiores. Entonces, al ver que había una desigualdad, saltó lo que salta naturalmente, ¿sí? Ellos no tenían el centro para lo de la discriminación, pero saltó lo de la discriminación y comenzaron a murmurar. Es muy interesante, ellos no hicieron las cosas correctamente en su comienzo. Murmuraron y los apóstoles son los que respondieron. Los apóstoles, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y, claro, ¿cuál era la murmuración? De esto se tendrían que ocupar los pastores, ¿sí? Como muchas veces ocurre. De esto se tienen que ocupar los misioneros. ¿Por qué el misionero no hace esto? ¿Por qué el pastor no hace lo otro? Qué injusticia. Y entonces ellos los reunieron y les dijeron, vamos a entrar a la segunda fase, ¿sí? La primera fase era la multitud y su murmuración, y lo que ellos hicieron es dar la solución al problema. Y aquí encontramos la segunda fase, que son los ministros y su ministerio. Ellos dijeron, no es justo que nosotros nos ocupemos de servir a las mesas, sino que vamos a busquen hermanos de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes se encarguemos de este trabajo. Lo que ellos dijeron, miren, nosotros no vamos a dejar nuestra misión de orar y de enseñar la palabra para realizar este trabajo de distribución o de servir a las mesas. Escojan entre ustedes, ¿entre quiénes? Entre aquellos cristianos de origen griego o los judíos helenistas. Por eso, cuando miramos el listado de los siete diáconos son de origen, justamente los nombres de ellos, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, son de origen griego. Y es allí donde ellos aparecen. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Cuál era la misión? Muchas veces tenemos la idea, bueno, ellos tenían que ser como criados o sirvientes o los mozos, pero no, pero ¿cómo? Si dice ahí servir a las mesas. Cuando miramos allí en el griego, ¿a qué se refiere? Esa palabra, servir a las mesas, y mesas específicamente, no se refiere a las mesas de comida, sino que se refiere a las mesas de los cambistas, a las del comercio. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo tiró las mesas allí en el templo? Las mesas que tiró eran las mesas de los cambistas. Entonces, a lo que se está refiriendo aquí
no es a el servicio directo de entregar el plato de comida y demás, sino a la administración y a ese ministerio donde trabajaban con las personas, pero se ocupaban justamente de estas cosas, la administración y la distribución. ¿Por qué 7? ¿Por qué no escogieron a 3 o a 1 o a 2? ¿Por qué 7? Bueno, la verdad que no sabemos. Hay algunos que dicen porque 7 es el número perfecto, de la perfección o de lo completo, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, quizás recibieron alguna indicación de parte del Señor, como esa vez cuando tuvieron que distribuir los panes, ¿sí? Los peces entre 4.000 y sobraron 7 cestas, o sea que estaban organizados en 7, sería tal vez eso, no sabemos. Quizás ellos lo que habrían determinado es, bueno, son áreas distintas, áreas de trabajo, y la dividimos en 7 partes, no sabemos. U otros dicen, quizás sea uno por cada día de la semana. Eso sería una buena lógica, ¿sí? Entonces, uno se ocupaba del día domingo, otro el lunes, entonces, de realizar todo el trabajo de la administración de los recursos y de trabajar con la gente. Y es allí donde surgen ellos y de pronto lo interesante es qué características tenían que tener. Y fíjense, la característica era varón lleno de fe, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Y estas eran las características que tenía nuestro querido Esteban, que es el primero de la lista. Tanto es así que cuando se lo menciona dice Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego se dice que era lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de poder. Y es allí donde él está realizando el área práctica y Dios usa, no busca o no se busca, el grupo apostólico no buscó tanto hombres expertos y profesionales, sino fieles y espirituales. Y es allí donde entramos a la tercera fase, ¿sí? Recordamos, la primera fase era la multitud y su murmuración, la segunda, los ministros y su ministerio, y la tercera es el mensajero y el mensaje. Y aquí encontramos desde el verso 8 del capítulo 6 hasta el verso 53 del capítulo 7. Ahí lo vemos a Esteban. Él no podía dejar de predicar. ¿Qué es lo que hizo Esteban? Fíjense en el versículo 8 y el versículo 10 del capítulo 6. Fíjense, Esteban lleno de gracia y de poder, fíjense, ahí está el verbo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu de Esteban, dice al espíritu con que hablaba. Fíjense, él hacía y hablaba. Hacía y decía, siguiendo el modelo del Señor Jesucristo, que justamente los evangelios y la historia allí de Lucas es de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero hacía y luego decía. Esteban estaba lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de sabiduría, hacía milagros, prodigios, señales, y es entonces donde comienza una gran discusión. Aparecen los fariseos, miembros de un grupo, los libertos judíos de Cirene y de Cilicia, y allí vemos la característica del mensajero y su mensaje. 3 cosas. Acerca de esto se los puedo dejar para que después ustedes lo lean bien detenidamente, toda esta porción, pero hay 3 características que tiene Esteban y que son fundamentales entre el mensajero y el mensaje. 1 es la palabra de Dios, 2, el poder de Dios, 3, la presencia de Dios. La palabra de Dios, vemos desde el verso
2 del capítulo 7 al verso 53, él discute primero y lo llevan, le arman toda una causa, dirían en la actualidad le hacen una cama, ¿no? Le arman una causa y lo llevan delante del concilio con testigos que mienten, y estos testigos dicen de que él blasfemaba contra Dios, contra el templo, contra César, y hablaba de que iba a haber un nuevo rey que era Jesús. Y es entonces donde toma la palabra Esteban y vemos aquí estas tres características. Primero, la palabra de Dios. Es increíble el conocimiento de las Escrituras. Este conocimiento no le vino allí en ese momento por ósmosis. No es que, claro, él era lleno del Espíritu Santo, y no es que por ser lleno del Espíritu Santo, así, de golpe, cosa que no sabía, le viene a la mente y le sale. No. Esto es como sucedía con Timoteo. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No creamos que Dios nos va a usar con poder y llenura del Espíritu Santo si no estamos llenos de su palabra. La palabra de Dios era lo que masticaba, lo que comía Esteban, lo que vivía. Por eso, en ese momento, todas las cosas le salieron de una manera ordenada. Él expuso, él habló, miren, si miran el discurso de Esteban, allí hay una síntesis de la historia del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Podemos tomarlo como un vuelo de pájaro por el Antiguo Testamento. Pasa por Abraham y llega hasta Jesús. Ahora, hay una característica aquí. Él es lleno del Espíritu Santo y nosotros continuamente dice, y lleno del Espíritu Santo, y nos preguntamos, ¿cómo, de manera práctica, cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? Vos que sos joven, que buscas la experiencia y tu relación con el Señor y buscas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Me tengo que conocer todos los coros de adoración porque allí me siento lleno. Allí, ser lleno del Espíritu Santo es una emoción, no es una emoción. Hay unas indicaciones, unas órdenes que da el apóstol Pablo cuando él escribe a los Efesios y también a los Colosenses. Cuando Pablo escribe esta carta a Éfeso y a Colosas, a los Colosenses, es una carta que escribe desde el mismo lugar y da indicaciones, son cartas muy parecidas. Una tiene un determinado enfoque, otro tiene otro enfoque, pero en un momento habla de cosas prácticas de la vida cristiana y dice, por ejemplo, en los dos lugares, dice, es en los dos cartas donde se dice que la relación dentro del matrimonio, cómo tiene que ser nuestra relación con las autoridades, cómo tiene que ser nuestra relación en la casa, los hijos con los padres con los hijos, cómo tiene que ser nuestra relación en el trabajo, incluido también en el estudio, ¿no es cierto? Los amos con los esclavos, o los empleados y los empleados con sus amos, y cómo tiene que ser la relación en la iglesia. En las dos cartas podríamos ver que Pablo utiliza como si fuera un calco una de la otra, pero poniéndole énfasis diferente. En las dos, escuche lo que dice. Tal vez aquí me pueden acompañar en la lectura. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Porque es acá donde dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, fíjense, acá está la orden. Sed llenos del Espíritu Santo. Y fíjense, de ahí en adelante comienza
a ver, a manifestarse la evidencia de esa llenura del Espíritu Santo. Y lo primero es en la iglesia, hablando entre ustedes con salmo, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue con lo de la familia y demás. ¿Qué pasa en Colosas? Acompáñenme, Colosenses, ahí acaba de decir, hemos marcado, y si podés subrayar allí, sed lleno del Espíritu Santo. Colosenses 3:16. Este es uno de los pasajes 3:16 importantes de la Biblia, ¿sí? Juan 3:16, te lo vas a acordar, ¿sí? Segundo Timoteo 3:16, y acá tenemos Colosenses 3:16. Fíjense lo que dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjense que es la misma expresión de cómo debemos vivir la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, ¿qué dice en Colosenses? Dice, sed lleno del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Miren, nos podemos conocer todas las canciones de las mejores letras de todos los cantantes que queramos, de Gilson, de Jesús Adrián Romero, de todos, ¿sí? Hasta de Santiago Benavides. Ahora, no por eso vas a ser lleno del Espíritu Santo. No porque yo me sienta con un éxtasis emocional, hoy sentí la presencia de Dios. Sí, sin duda en la adoración, cuando tiene la palabra de Dios, pero hay algo que necesitamos, y esto es urgente y es un llamado a la juventud. Necesitamos jóvenes llenos de la palabra de Dios, jóvenes que estudien la palabra, que tomen su tiempo. Tenés que ser intencional, toma la dedicación. Yo estoy seguro que Esteban no es que tomaba la palabra del Señor por allí, lo tenía en post-it por allí, o lo recordaba de vez en cuando, la estudiaba, la meditaba, la masticaba, la repetía. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Queremos ser propagadores de esta pandemia? Bueno, comencemos así, con la palabra de Dios, después el poder de Dios. Las palabras eran precedidas y acompañadas y seguidas por obras. El poder tiene que ver con la fe, así como la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la palabra de Dios, el poder de Dios tiene que ver con la fe. La fe. Ahora, ¿ustedes recuerdan la fe? ¿De dónde viene la fe? Yo sé que no lo deben tener abierto el micrófono, pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Fíjense, comenzamos por la palabra para llenarnos. La palabra nos activa, pero no tiene que quedar acá. La palabra de Dios tiene que movernos a las obras. Obras. Tenemos que obrar, tenemos que bendecir al prójimo, tenemos que movilizarnos, buscar de qué manera bendecir a aquellos que nos rodean. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de Dios, para que ellos vean lo que significa el amor y la gracia de Cristo derramado en los corazones. Y por último, no solo la palabra de Dios, el poder de Dios, sino la presencia de Dios. Fíjense capítulo 6, ahí de Hechos, volvemos a Hechos 6, versículo 15. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es la presencia de Dios, se evidencia en la vida de Esteban. ¿Cómo se evidencia la presencia de Dios en nuestras vidas? Se evidencia por algo que no está muy de moda. Se evidencia por la santidad. Una vida pura y limpia ante el Señor. Es esa santidad que se alcanza cuando somos conscientes de su presencia. Vieron que la palabra de Dios habla muy a menudo de que tenemos que tener temor de Dios. Ahora, ¿cómo es que puedo tener temor de Dios? Tener temor de Dios
viene cuando somos conscientes de su presencia. Cuando en todo lo que hacemos nos detenemos y pensamos, esto que voy a hacer está aprobado por Dios, siento paz al respecto, soy consciente de su presencia. ¿Qué haría el Señor en este lugar? El Señor está conmigo, soy consciente de esto, que nos dé temor de Dios, es la conciencia de su presencia. Y eso llegó a afectar su propio rostro, su manera de proceder. Y es entonces donde entramos en la cuarta fase, ¿sí? La primera era la multitud y su murmuración, la segunda los ministros y su ministerio, la tercera el mensajero y su mensaje, y aquí el mártir y su muerte. Hechos 7:54, llega un momento donde ya no dan más, él los confronta. No voy a entrar en el mensaje, pero es maravilloso porque lo que hace Esteban es hablar primero en tercera persona. Esa tercera persona, el singular, es de él, del Señor, y de ellos, de aquellos que era el pueblo de Israel. Luego habla en segunda persona, le habla directamente a los que estaban allí presentes, les dice que ellos eran incircuncisos, de que duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, y que ellos resistían siempre al Espíritu Santo. Y después él habla en primera persona. Y es allí donde vemos a el mártir y su muerte. Aquí es un momento sublime. Dice verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las expresiones faciales de estos hombres son muy características. Primero están furiosos de corazón, luego crujen los dientes, dice después empezaron a gritar, luego tapan sus oídos y arremeten a una como un solo hombre contra este santo siervo de Dios, lo llevan fuera de la ciudad, comienzan a apedrearle, y es allí donde Esteban tiene una doble visión. Fíjense, tiene una... siempre esta es una frase que en este último tiempo uso mucho y usamos mucho cuando hablamos de la misión. La misión tiene que ver con la visión que tenemos. ¿Y qué visión tenemos que tener? Ustedes saben que hay 4 personas en la visión. Uno es él, yo, nosotros y ellos. Ahora, la misión y la visión correcta tiene que ver con él y tiene que ver con ellos. La misión es extrema, nos lleva cerca del cielo y cerca del infierno. Nos lleva a adorar a Dios y alcanzar y desarrollar seguidores de Cristo. Nos lleva a amar a Dios, a amar al prójimo y a ser discípulos. Nos tiene que ver con yo y nosotros. ¿Qué es lo que hace Esteban? Fíjense, Esteban tiene la visión de él allá en el trono y de ellos. ¿Qué es lo que dice acerca de él? Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Y de ellos, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando miramos otras versiones de la Biblia, y cuando miramos la Biblia, sí, en el griego,
notamos que cuando dice que está a la diestra, en realidad lo que está diciendo, nuestra versión dice que está a la diestra, y a veces nos da la impresión de que está sentado. Pero allí la versión en el griego dice que veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre, de pie a la diestra de Dios. Y esta escena es una escena maravillosa, porque al Señor siempre lo vemos sentado en el trono. Él es el soberano, el Señor de señores, el Rey de reyes. Él tiene que gobernar. Él es el sumo sacerdote que terminó la obra. Ha terminado. Él está sentado. Pero de pronto, Él se pone de pie. Él se para. ¿Por qué se pone de pie el Señor? Es en ese momento donde se cumple una promesa que el Señor había dado. El Señor había dicho que a todos aquellos que le confesaran delante de los hombres, Él le confesaría delante del trono de Dios y de sus santos ángeles. En ese momento, mientras estaba siendo apedreado y estaba confesándolo al Señor públicamente, allí en las afueras de Jerusalén, lo que hizo Jesús fue ponerse de pie. El cielo se paralizó, los ángeles seguramente le rodearon, el cielo se abrió. Y es como el Señor mirando del cielo hacia abajo, los ángeles rodeando y Él diciendo, miren, este es mi testigo. Este es aquel que me está confesando delante de los hombres y yo lo confieso delante de ustedes. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Por esto y por Él es que yo morí en la cruz del Calvario. Lo que los ángeles no podían entender, lo vieron expresado, lo vieron resuelto y revelado en Esteban. En ese momento, el Hijo del Hombre se puso de pie y es allí donde Él muere y entra en la última fase, los misioneros y la misión. Dice capítulo 8, Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. ¿Por dónde? Por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 4, los que fueron esparcidos, o sea, todos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esta es la Esteban Demia, ¿sí? Todos iban predicando. Fíjense, derramó su sangre predicando, dándolo todo. ¿Qué es lo que hicieron aquellos que le vieron predicar? ¿Qué es lo que hicieron aquellos que vieron lo que llegó a hacer Esteban? Ellos dijeron, fíjense, cuando murió Esteban, no hubo ninguno que se pusiera al lado de él. A veces no somos conscientes de esa dimensión. Tal vez él mismo dijo, no se acerque ninguno, aquí en esto voy solo. Pero ninguno quedó allí, ninguno estuvo a su lado. Él murió entregándolo todo. Ahora, ¿qué hicieron aquellos que le vieron? Dijeron, nosotros también. Y salieron, y comenzó una gran persecución. Y esa gran persecución, ¿quién la comenzó? La comenzó un hombre que estaba allí, Saulo de Tarso. Y allí estaba. En ese momento, Saulo estaba presente. Él era uno de los que están mencionados aquí. Por eso es que Lucas conocía esos detalles de que le habían pagado a unos para que dijesen mentiras. Porque en todo esto estaba Pablo, estaba Saulo, el que después fue el apóstol Pablo. Y fíjense la gran diferencia entre estos dos hombres. Allí estaba Saulo, hebreo de hebreos. ¿Frente a quién? Esteban, un judío helenista.
Saulo, fariseo, catedrático y puro. Esteban, diácono que se ocupaba de los pobres. Allí estaba Saulo, de la gran escuela y universidad de Gamaliel. Y delante de él Esteban, de la escuela de Jesús, el carpintero nazareno. Frente a frente estaba Saulo, uno más en el tribunal. Esteban en la silla de acusados. Saulo, que recibió las prendas de aquellos que arrojaban o que asesinaban a Esteban. Y Esteban no recibió prendas, recibió las piedras. Allí estaba Saulo, que seguía respirando amenaza, y frente a él Esteban, que veía la gloria de Dios con un rostro de ángel. Allí estaba Saulo, que decidió perseguir, ante un Esteban que decidió perdonar. Y ese impacto que realizó Esteban llegó a provocar la pandemia, ya que todos iban, o la estebandemia, todos iban por todos lados predicando. Quizás algunos habrían tomado nota del mensaje que había dado Esteban, porque era una muy buena presentación. Tal vez alguno estaría con su notebook, no, estaría tomando nota, prestando atención, y salieron por todo lugar predicando. Pero no solo esto, ese impacto llegó al corazón de Pablo. Tanto es así que en un momento Pablo mismo dice, y yo estaba allí cuando su testigo fiel, Esteban, daba su vida por el Señor. Ahora, el Evangelio se diseminó por todos lados y llegó a lo que escuchamos hoy, ahí en Tesalónica, atravesó los continentes. Y aquí estamos, vos y yo. Y la pregunta es, ¿qué respuestas vamos a dar ante lo que el Evangelio sigue siendo? Porque ese Evangelio, del cual decían ellos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tiene el mismo poder de diseminación, y llamémosle así, no pandémico, sino estebandémico, inventamos ya una palabra, tiene ese mismo poder que tenía en el siglo I, lo tiene hoy. Por eso, qué importante es, como joven, como señorita, tomar partido y decir, Señor, yo quiero ser parte de esta estebandemia, porque quiero ser Esteban, quiero ser una corona, quiero lograr llegar a la meta, alcanzando y desarrollando seguidores de Cristo, viviendo para Él. Jóvenes, el tiempo pasa, no lo podemos detener. Tenés que vivir. Viví como un testigo de Cristo. Viví para el Señor. No seas como Jonás, que fue a otro lado, o como Lot, ¿se acuerdan? Que nunca predicó. Es tiempo de levantarnos. Iglesia, levántate y ve, ya no hay tiempo que perder. Esta es la hora. No hay que callar, busquemos los medios que sean. Salgamos por los caminos hacia el mundo de distintas formas. Pero vayamos a aquellos que no tienen a Cristo. Usemos los medios, la tecnología, pidamos la guía del Señor, hagámoslo. Porque nuestro esposo viene. Y te pregunto, si viene hoy, ¿cómo te hallará? Dios bendiga cada una de nuestras vidas y que nos contagiemos de esta pandemia. Amén. Amén. Muchas gracias, Ever. Muy desafiante, mucho para pensar, ¿no? Sobre todo, si no se llena la tierra de Jesús,
si no la llenamos nosotros, Mm. ¿de qué se va a llenar? ¿O de qué está llena ya? ¿No? ¿Y qué estamos esperando? Que las piedras hablen. Solo quiero compartirles una canción para seguir reflexionando en lo que hemos escuchado, para seguir pensando en qué vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué postura vamos a tomar frente a esta pandemia, ¿no? Ojalá nos decidamos a ser impulsores también de esta pandemia. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar, si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos el evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz.
todo el desafío nos queda, ¿verdad? Pensar en esto. Tenemos que hablar nosotros, chicos. Hay muchos mensajes y tenemos que llenarlo con mucho más mensaje del Evangelio. Agustín. Justo se quedó sin batería Ever. Y ahí se estaba conectando con el celu de Fiona. Quizás surja alguna pregunta, ¿sí? Así que uno se anima o quiere escribirla por el chat ahora cuando conecte Ever y Fiona. Pero sin duda es desafiante pensar en el hecho de que estamos con este propósito en el mundo para anunciar a Cristo, para reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. El ejemplo de Esteban es uno de los tantos que tenemos en el Nuevo Testamento, pero fue un hombre que estuvo dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo, por el Evangelio. Y bueno, ahora no está, ¿no? Está Ever, salió. Bueno, si ustedes lo conocen personalmente, espero que tengan la posibilidad de pasar una hora con él. Siempre cuento alguna experiencia que él vive el Evangelio todo el tiempo, todo el día. Y todo el día le va a predicar a alguien. Si no le predicó a alguien en el día, perdió su día. Y muchas veces me pasaba de ir a la casa y me decía, vení, acompáñame que vamos a hacer un trámite. Ir al centro y, bueno, vos ponete para aquel lado, yo para el otro, y empezaba a evangelizar, así que sí, ahí está, a ver si está ingresando. Bien, ahí está. Desapareció, amigate con la tecnología. Ahí, apagó la cámara. Ahí está. ¿Te parece, Ahí apareció. Agustín, Ahí estamos de nuevo. Antes de entrar a las preguntas y respuestas, ¿te parece que hacemos una oración? Los chicos pueden ir pensando preguntas. Después vamos a tener este tiempo importante para preguntar. Anímense, chicos, vayan animándose. Te voy a pedir a vos que ores, Agustín. Bueno, oramos. Señor, qué desafiados que quedamos al ser expuestos a tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos capacites, nos des de tu ayuda, de tu auxilio, que nos animes a hablar a otros de Cristo, a anunciar el Evangelio, a no temer, a confiar en tu poder, a confiar en la obra del Espíritu Santo y de tu palabra, sabiendo que tú eres quien hace la obra. Señor, nos humilla delante de ti el escuchar de ejemplos como el de Esteban, hombres llenos de sabiduría, del Espíritu Santo, llenos de tu palabra, hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa del Evangelio, de la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, también que si hay alguna persona que en esta noche aún no te conoce, que está lejos de ti, que tú seas quien obre, quien le dé vida, Señor. Así como lo hiciste en nuestras vidas, que tú transformes sus vidas, sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, no sé, ¿comenzamos con alguna pregunta? ¿Sí? Sí, podemos aclarar que si alguno no se anima a activar el micrófono y hacerla pública, también la puede escribir por chat, ¿cierto? Después la leemos. Ahí está el chat de la iglesia. Bien, una pregunta. Ahí está. Agustín. ¿Quién habló? Sí, Arturo.
Mira, no soy tan joven, pero me quedó muy, muy grabado, una enseñanza muy práctica y que tiene mucho que ver con la ciudad. Vos seguramente lo entenderás así o no, me corregirás si estoy equivocado. Nos falta a nosotros, o a gran parte de los que somos creyentes, de los que tenemos al Señor Jesucristo, nos falta salir salir a predicar, digamos, porque conversar y expresar nuestro sentimiento, nuestra creencia en Dios, hay muchísima gente que lo sabe, pero otra cosa es predicar y expresar la real existencia de Dios. Y hay mucha gente que no es nada reacia a pensar, a creer en Dios. No como en otros lugares por ahí que yo conozco, por mi profesión he recorrido muchísimos lugares en la provincia y son totalmente reacios a escuchar la palabra de Dios. Acá en Madrid, gracias al Señor, no ocurre eso. Nos faltaría lo que acabamos de escuchar de este gran hombre, de este gran hermano Eber, salir a conversar con la gente. Cada vez que salimos, lo que vos decías, Agustín, tener una charla con alguien y predicar sobre la existencia de Dios, sería magnífico. Eso es lo que quería expresar, lo que tenía en mi corazón para decir, Agustín. Te agradezco el momento y muchas gracias. Y un gusto de conocerlo a Eber, un saludo y bueno, la mayor bendición para él. Bueno, muchas gracias. Sí, es vivir el Evangelio, tener como, también dice Santiago Benavides, sabor a Evangelio, tener una vida en la que todas nuestras relaciones tengan que ver, o cuando nos relacionamos, tengan que ver con este proceso de comunicar las buenas nuevas de salvación. Muchas veces, cuando hablamos de evangelizar, tenemos el concepto de que evangelizar es predicar un mensaje. Es más que eso. La base, lógicamente, lo fundamental está allí, es predicar un mensaje, pero no solo es proclamar un mensaje. Evangelizar es, primero, proclamar un mensaje, segundo lugar, hacer una obra, ¿sí? Porque dice, se habla de la obra de evangelista. ¿Qué es esto de la obra de evangelista? Son esas obras que muestran, como lo estuvimos hablando de la vida, por ejemplo, de Esteban, las obras que muestran el poder de Dios en el Evangelio y se manifiestan con las buenas obras. Es fe en acción. Cuando bendecimos al prójimo, cuando ayudamos al necesitado, estamos haciendo, si lo que hacemos es para satisfacer una necesidad, es una obra social. Si lo hago para evangelizar, es obra de evangelista. Es movilizar lo que está a mi alrededor para poder alcanzar a las personas. Porque proclamar un mensaje tiene que ver con una de las áreas de la misión que nosotros decíamos. Él, ¿quién es Él? ¿No es cierto? Entonces tengo que conocer bien el mensaje para poder proclamarlo. Pero cuando hablamos de hacer una obra, estamos pensando en ellos, ¿sí? Y cómo me movilizo hacia ellos. Y lo tercero es presentar una persona, ¿sí? Lo que hacía Esteban, lo que hacía Felipe, lo que hacía Pablo, es presentaban a Cristo
y a este crucificado. Y a Cristo como real, como resucitado, como una relación con el Señor Jesucristo. A veces nosotros de palabra lo decimos, pero no lo experimentamos, no lo enseñamos así. Hablamos de ser discípulo de Cristo, pero pensamos en un curso de discipulado en vez de una relación que se tiene que edificar entre la persona y el Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos para predicar, hay algo que es importante, y lo encontramos, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo, el que le recibe a ustedes, me recibe a mí? Esa frase a mí siempre me llamó la atención. ¿Cómo puede ser? El que reciba al mensajero lo está recibiendo él. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no dice el que reciba el mensaje? Ustedes saben, cuando en Lucas capítulo 10 el Señor envía a los discípulos para que salgan, para que propaguen el mensaje, ellos tenían que ir a las casas. ¿Y qué es lo primero que recibía la gente? Lo primero que se recibía, y este era el orden que dio el Señor, lo primero que se recibe es al mensajero, no el mensaje. Primero la persona recibe al mensajero. Fíjense, el Señor dice, vayan a las casas y en la casa donde te reciban, ¿reciban qué? Cuando te reciban el mensaje, no, que te reciban a vos. Donde te reciban, entonces ahí posad, y yo digo lo otro, hagan obra de evangelista. ¿A qué se refería? Bueno, sanen a los enfermos, si hay demonios, saquen demonios, hagan obra, cosas para bendecirles y que manifiesten de manera práctica lo que el Señor Jesucristo es. Y anuncien el reino de Dios y compartan con ellos. Lo que le den para comer, coman. Lo primero que se recibe es el mensajero. Lo segundo es el mensaje. Lo tercero es la misión. Y lo cuarto es el ministerio. ¿Y de qué manera podemos iniciar nosotros esta propagación? O esta, como dijimos recién, esta pandemia. ¿Por dónde comenzamos? ¿De dónde hay que comenzar? Hay que comenzar de arriba, de la oración. El primer paso es orar al Señor, clamar al Señor por ellos. Ser intencionales en eso. Tener, quizá nosotros le llamamos mapa de oración, le podés llamar lista de oración, agenda de oración, lo que sea, orar por determinadas personas y comenzar a hacer eso, orar por ellos, luego establecer una relación, nos acercamos y de esa manera establecemos una relación. ¿Para qué? Para que puedan recibir el mensaje y luego sí reciban la misión y ellos mismos sean propagadores también del Evangelio. Yo puedo hacerte una pregunta. Creo que sí, más de uno se puede sentir identificado, ¿no? Por ahí, si tenés para darnos algún tips, algún secreto, porque cuando nos sentimos desmotivados, o cuando sentimos vergüenza, o cuando, no sé, tantas cosas que nos paralizan para mostrar a Cristo, ¿cómo podemos hacer para volver a tener esa pasión, para volver a tener ese entusiasmo por ser misioneros donde estamos, ¿no? Bien, lo primero, para mover nuestros pies, ¿sí? Tenemos que somos impulsados a mover nuestros pies a través de un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de orar, pero tenemos que tener convicción. Una vez que, si ustedes dicen, bueno, danos tips de qué manera comenzar a predicar, se comienza, yo creo que lo fundamental es comenzar por la oración. Y hay
les comento cómo hicimos brevemente, ¿sí? Cómo hicimos nosotros para comenzar allí en Estación Parera. Fuimos a hacer una visita casa por casa. Todo esto que yo les voy a comentar ahora, espero que sea rápido. Mi señora me está poniendo un mensajito acá que no es otro mensaje, ¿sí? Esto es que estoy hablando a los jóvenes. No. Si cualquier cosa, si ustedes ven que yo estoy hablando y hace señas, así, no es por el de la seña de mudo, es porque me está diciendo que corte. Nosotros usamos es una guía, ¿no? Una guía, y es Montes. Y lo primero es pedimos motivos de oración. Es lo que hicimos, por eso buscamos siempre lo de la oración. Les comento brevemente. En Estación Parera lo que hicimos fue, un día yo salgo con uno de mis hijos, con Martín, y fuimos espontáneamente. Llegamos, íbamos a un lugar, a una zona, no pudimos llegar a esa zona y llegamos a Estación Parera que no conocíamos, y lo primero que hicimos es, estuvimos allí en el auto y comenzamos a orar. En el mismo auto tuvimos un tiempo de oración. ¿Qué oramos? Oramos, nosotros usamos lo que es como si fuera un mapa, N, S, E, O, y la P del centro. N, no Satanás. S es sí Espíritu Santo, E es entendimiento, O es oportunidad y P es poder. Por esas 5 cosas, ¿sí? Decimos, Señor, que el enemigo no gane ventaja, que el Espíritu Santo nos llene. Por eso, Señor, te pido perdón y confesamos nuestros pecados y te pedimos que le dé entendimiento a las personas, que des oportunidad, que se abran las puertas y danos poder, Señor, para cuando veamos esta oportunidad. Después de eso, lo que hicimos fue ir casa por casa. No teníamos folleto, no llevábamos Biblia, no llevaba ninguna remera que dijera Jesús te ama, ni ningún gorrito, nada. Directamente golpeamos la mano y le dijimos, mire, estamos en el barrio pidiendo motivos de oración, orando por las necesidades de la familia. ¿Tiene un motivo de oración? La primera casa dijo no. Fuimos a la segunda y dijo no. La tercera dijo no. Todas nos dijeron que no. ¿Sí? Era muy... yo estaba asombrado porque justamente en una zona donde hay mucha necesidad, pero todos nos cerraban la puerta. Tenían muchos de Gauchito Gil y demás, y algunos nos insultaron incluso. Hasta que llegamos a una casa de Ricardo y Claudia y nos dijo, sí, pasen. Entramos a la casa y cuando entramos, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros ya lo teníamos en la mente. Están recibiendo al mensajero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, cómo seguimos nosotros? Seguimos con lo que le llamamos la O de Montes, ¿no? De oración evangelística. ¿En qué se trata esto? Sencillamente le dijimos, ¿por qué cosas podemos orar? Y nos hablaron de 2 cosas específicas, la salud y el trabajo. Determinado, y charlamos un ratito, con ellos estábamos ahí dentro de la casa, charlábamos un ratito, preguntamos los nombres, cuál era el parentesco y demás, y oramos específicamente por el problema económico, de trabajo y de salud. Y ahí en la oración, habitualmente lo que hacemos, lo que lo hace evangelístico, digamos, es orar por 3 cosas: por paz, por perdón y por vida eterna. ¿Sí? Paz en los pensamientos, en las emociones y en las relaciones; por perdón, que Dios le dé el recurso de poder perdonar, si es que le han ofendido, pedir perdón, si es necesario, perdonarse a sí mismo, y que pueda tener también la vida eterna. Y es ahí donde, digamos, predicamos en la oración, ¿no? Decimos, bueno, te pido, Señor, en ese caso, te pido por Ricardo y por Claudia que puedan conocer a Cristo en
que puedan conocer a Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que nos abrió el cielo, ¿no? Fue una forma de predicar, que cargó nuestros pecados, bueno, un micro mensaje evangelístico, ahí mismo en la oración, en la presencia de Dios. Terminamos de orar y estaban impactados, porque cuando entramos a la presencia de Dios, si vamos en el poder del Espíritu Santo y el Señor ordena todas las cosas, sin duda algo tiene que pasar. Ellos estaban impactados y entonces lo que yo les dije, ¿les parece que venga la semana que viene que les quiero contar una historia? Y me dijeron que sí. El día martes fui con Fiona, llegamos allí a la casa y le contamos una historia bíblica que estaba relacionado con lo que habíamos orado y que nos permitía también presentarles el Evangelio. Y ahí está, Montes, es motivo de oración, oración evangelística, N es la narración bíblica, la historia bíblica, la T es testimonio, contamos el testimonio, que lo hacemos en 15 segundos, y después le presentamos el Evangelio. En ese caso de una manera muy didáctica, con unos círculos, y después de predicarles el Evangelio, ellos en esa ocasión se entregaron a Cristo. Ahí mismo. Y generalmente cuando predico el Evangelio, nosotros le decimos, miren, acá tienen 3 opciones. Uno decir que no, otro es, uno es no, 2 es prefiero esperar, ¿sí? Y 3, decirle que sí. La mayoría, lógicamente, dice 2, que prefiere esperar. Y es lo que yo creí que ellos iban a decir. Y eso nos iba a permitir quizás volver una vez más. Y dijeron, no, sí. Y es ahí donde nos dijeron algo importante. Cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué con Fiona, nos estaban esperando. Tanto es así, la veo a la chica de unos metros y yo contento porque me acordaba, porque yo siempre me olvido los nombres y demás, pero le digo, hola Agustina, ¿cómo está? Y ella, la hija de ellos, me dice, hola Ever, ¿cómo está? Papá, mamá, ahí vino Ever. Yo digo, si no habíamos estado más de 10 minutos la vez anterior con Martín. ¿Qué había pasado? Lo que sucedió es que el Señor contestó las oraciones. Apenas nos fuimos, Dios contestó las oraciones de aquellas cosas por las cuales pedimos. Y una de las cosas que me dijo, él dice, ¿viste que vos oraste? Que por el perdón y demás. Bueno, cuando vos te fuiste, yo tengo un problema con una cuñada, no nos podemos ni ver. Esto era día martes, ¿no? Cuando fui con Fiona. El día domingo ya le pedí que viniera acá porque voy a hablar para pedirle perdón. Todavía no se había entregado a Cristo. Ahora, eso es solo la obra del Señor. De hecho, nada más que del Señor, porque todos nos dijeron que no. No pude convencer yo a ninguno, ni por mi cara, ni por mi sonrisa, ni nada. Es el Señor. De hecho, una de las cosas que siempre dice Ricardo, dice, siempre que pasan los evangelistas, así decía, ¿no? Y los testigos de Jehová, yo siempre decía, no. ¿Tá? Y un día, de pronto me encuentro que Claudia lo tiene a Ever metido en mi casa. Y dice, y no sé por qué permití que oraran, ¿no? ¿Y quién hace eso? Es el Señor. Acá no hay ningún método en sí. Podemos usar montes, praderas, lo que sea, ¿sí? Es el Señor el que tiene que ir delante. Por eso todo tiene que comenzar con la oración y que el Señor nos guíe. Y después, ¿cuál es la S? Que es muy, súper, recontra, súper importante la S, que es seguimiento. Tenemos la idea nosotros que acercamos, le zampamos el mensaje, listo, que se las arreglen. Nació de nuevo, y claro, cuando nace un bebé, ¿qué es lo que hacemos? Lo dejamos en el hospital, vamos acá tiene la mamadera, los pañales, arreglátela.
No, ¿no es cierto? Hay que ocuparse. De ahí en adelante nosotros comenzamos a ir todas las semanas allí. De hecho, ellos dijeron, nosotros, ojo, de entrada me dijo, yo no me va a invitar a la iglesia, ¿eh? Y yo le dije, no vas a ir a la iglesia. Yo le dije, la iglesia va a estar acá. y después ellos se bautizaron, están yendo lógicamente a la congregación, pero el proyecto es que la iglesia, justamente, en lo que estamos trabajando es en la misión, la iglesia que vaya a estar allí en Estación Parera. Y es ese seguimiento que permitió semana tras semana. ¿Cómo lo hicimos? Nunca le dijimos la palabra discipulado, sencillamente le dijimos que se trataba de seguir a Cristo y que lo que hacíamos era muy sencillo. Le contamos una historia y a través de la historia íbamos a aprender una sola lección. Y de esa manera, lo siguiente fue contarle la historia del endemoniado gadareno y de que él tenía un nuevo DNI y un nuevo ADN, y que, bueno, de qué manera nosotros también teníamos que mostrar una nueva vida. Después la de Zaqueo, cómo cambió y cómo tiene que cambiar nuestra vida, con cosas prácticas, y después acerca de la oración, y cuántas veces oraba David al día, 3 veces, y bueno, y después de la lectura, ¿cómo? Daniel. Daniel, y de Daniel también, pero también ¿cómo se llama? Ya se me fue. De la Biblia, desde ese momento, desde la tercera visita nuestra, desde la siguiente visita, comenzaron a leer la Biblia todos los días, y llegábamos, nosotros le dábamos una hoja con de dónde a dónde leían, tenían que leer, y tenían que llenar. Y a través de WhatsApp, todos los días nos comunicábamos, ¿sí? Ellos tenían que marcar qué versículo qué versículo les llamaba la atención, cuál no entendían, y entonces también yo les mandaba un pequeño comentario en audio muy breve con algunas preguntas de este pasaje, y orábamos todos los días por WhatsApp. Y después íbamos y pasábamos 2 horas con ellos. La primera hora era contestando las preguntas de la lectura, y la segunda hora hablando de un hábito que ellos tenían que establecer en sus vidas. En septiembre se entregaron a Cristo, en septiembre del año siguiente se bautizaron. En noviembre él comenzó con una escuela de fútbol, y a través de porque ese era lo que él hacía de joven, y a través de eso se llegó a muchísimas familias, puertas que se abrieron, y bueno, después de eso vino lo de la pandemia, y ahora tenemos hora feliz en la casa de ellos, ¿no? Tenemos la hora feliz, ¿sí? Ya habíamos empezado con reuniones. Reuniones en las casas de ellos, reuniones, casas abiertas le llamamos nosotros, y ahora con los que son los cocineros, ellos forman parte del paso 1 de nuestra escuela de crecimiento, que Dios mediante empezará mañana. Así que eso es más o menos lo que ocurrió ahí en Estación Parera. Eso pueden ser tips a aplicar. Bueno, qué importante esto que es. ¿Cómo? Que la vecina de al lado se convirtió, una chica de 32 años más o menos. El esposo. El esposo y el hijo. Ajá. Y hicimos, por ejemplo, un curso por Zoom hace poco de Alfalit para alfabetizar. Y ella también lo hizo, y está alfabetizando al marido, porque él no sabe leer y escribir.
Así que para leer la Biblia, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden hacerla por el chat también, ¿eh? Ahí vimos que se conectaron desde Río Turbio también. No sé si Ever y Fiona conocen Río Turbio, si han ido. No Hace mucho no frío, llegamos. por eso yo nunca fui. Qué importante esto que decía Ever de... Joana. Joana. ¿Ah? Una amiga, Joana. No, yo quería saludarlos y cuando Agustín ¿cómo andan? Bien, Ellos bien, estuvieron, qué lindo ¿hace verte. cuánto estuviste en Trelew? Como 10 años. Sí, ¿no? sí, o más me parece, no sé. Capaz que más. Sí, así tiempo. Ajá. Yo me acuerdo que nosotros vino un campamento de adolescentes de invierno y lo hacíamos en una escuela que quedaba enfrente de la laguna de Trelew. Y él estaba parando en la casa de Juan, que queda en el centro, a una cuadra de nuestra iglesia. Son como 8 o 10 cuadras desde la casa de Juan hasta la escuela. Y me acuerdo que en las mañanas él pedía que no lo lleven, se aprendió cómo era el camino, y entonces él oraba para que el Señor, durante el trayecto que él hacía desde la casa de Juan hasta la escuela, Dios le presentara a una persona para poder evangelizarla. Así que por lo menos 4 personas, porque fueron 4 mañanas, fueron evangelizadas por él, y si no me equivoco, creo que una persona aceptó a Cristo, si no me equivoco. Pero siempre me impactó muchísimo. De hecho, tal vez me acuerde más de la anécdota esa que de los mensajes. Estuvieron muy buenos, pero ya pasó muchos años. Doy fe de eso, doy fe de ir a comprar con Ever y voy a comprar. Y yo estoy pensando en los ingredientes que necesito para cocinar y Ever ahí le empezó a predicar a todo el mundo, al carnicero, a la despensera. ¿No es cierto? Y ahí, qué bueno esto de resaltar el hecho de ser, no me sale la palabra ahora, ¿ves? Porque yo tenía que decirla en ese momento, porque ahora no me sale la palabra. Intencional. Intencional, de ser intencional, ¿sí? De buscar en todo momento transmitir el Evangelio a quien sea, ¿sí? Ahora, una pregunta, Ever, quizás haya hoy algún chico, alguna chica que hace poco conoce a Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo importante que tiene que transmitir a otro? ¿Sí? Porque quizás le quiera hablar a otro del Evangelio y algunas cositas que le tenga que decirle. Yo creo que uno de los, cuando mi consejo es, si querés ser intencional para la evangelización, para predicarle a alguien, anotá el nombre de esa persona y orá por esa persona. Luego que estás orando por esa persona, acércate y decirle que estás orando, y si podés, orá con ella. Y con ella entrar a la presencia del Señor y allí orar por sus necesidades, y también que te dé la oportunidad, eso de incluso en la misma oración, de compartir el Evangelio y tu testimonio. Lo que hay que aprender, yo creo que cada uno debiera aprender su testimonio. Hay un ministerio. ¿Cómo anda, Guillermo? Te veo ahí. Hay un ministerio que se llama Ningún lugar sin alcanzar, que ellos enseñan lo que se llama el testimonio en 15 segundos. Es una herramienta muy, muy buena, ¿sí? Yo, por ejemplo, si yo te digo mi testimonio, yo te lo puedo contar en 15 segundos. Por ejemplo, si tenés ahí reloj, fíjate
si te lo digo en 15 segundos. Hubo un tiempo en mi vida en que yo era mentiroso y rencoroso. Me encontré con Jesús, decidí seguirle, ahora soy sincero y puedo perdonar. ¿Tenés una historia como la mía? Fíjate, 15 segundos y podés compartir brevemente lo que el Señor hizo. Hubo un tiempo en mi vida en que yo era, dos características, en mi caso, mentiroso y rencoroso. Me encontré con Jesús, decidí seguirle, ahora soy sincero y puedo perdonar. ¿Vos tenés una historia como la mía? Eso ya impacta, y cuando te digan, no, ¿cómo puedo tenerlo? Bueno, ahí le presentás el Evangelio, ¿sí? Desde tu experiencia personal. Vemos los embajadores, porque eso es lo que somos. Lo que el Señor nos llama a ser es embajadores, no mercenarios, en son de guerra, embajadores en misión de paz, que tenemos que presentar a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Presentando tu testimonio. Ese es el mejor de todos. Los niveles de... Nosotros tenemos, a veces decimos, la escuela de embajadores, ¿sí? Grado 1, grado 2. El grado 1 es el del ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? ¿Sí? La verdad que no sé mucho, una cosa sé que me cambió la vida. Eso es lo que le dijo. Antes era ciego, ahora veo. Ahora yo pregunto, ¿podemos compartir eso? ¿Mm? Hasta eso mismo, desde nuestra ignorancia. Decirle, mirá, hay un montón de cosas que no sé. No sé si, él mismo dijo, la verdad que no sé si es pecador o no es pecador. Una cosa sé, antes era ciego, ahora veo. Decirle eso, Cristo me cambió, me transformó. El nivel 2 era el del, ¿cómo se llama? El gadareno, ¿está? Dice, ve a tu casa a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y eso era el mensaje que tenía que dar. Y después el grado 3, la samaritana, ¿se acuerdan? ¿Ah? Inmediatamente, los tres fueron disparados para ir y predicar. Y ella fue y tuvo más tiempo con el Señor y llegó a la gente allí y le dijo, mira, he conocido a Cristo, a este hombre que me ha dicho todo de mi vida y me cambió. ¿No será este el Cristo? Y de eso se trata, ¿no? Sin duda, mientras más nos entrenemos, mejor. Pero no hay nada como transmitir nuestra relación con el Señor. Así que yo animo, si hay algunos que están escuchando que son nuevos, compartan de una manera breve su testimonio. No se pierdan en el testimonio. Hay muchos que se pierden, se van por la rama, ¿sí? Y no hay que ir por las ramas, hay que ir a la cruz rápidamente. Tu testimonio no es lo más importante es Cristo, ¿no es cierto? No soy yo y nosotros y mi iglesia, es Él y ellos. Por eso, de manera sencilla, presentar cómo conocí a Cristo y luego presentarle el Evangelio. Yo continuamente miro acá algo, mirá. Continuamente miro acá, no sé si lo pueden leer. A ver. No es otro mensaje, joven. Pero por eso cada tanto miro por ahí, entonces... Me están exprimiendo, che, ya le estoy diciendo a Fiona que vaya anotando de todos los bosquejos que le estoy dando, no hace que la próxima vez ya no sepa qué decirle. ¿Alguien más? También si quiere saludar, puede activar el micrófono y saludar, pero anímense, aprovechen. Ezequiel, pero no te escuchamos. Fíjate de activar el micrófono. A ver si te lo puedo activar. A ver ahí, si lo podés activar.
No, sé. dice que era broma, era broma. Dice que era broma. Ah, bien, bien, bien. Está bien, Abraham. Bien, ¿alguien más quería hacer alguna consulta, alguna pregunta? Y activó Cari. Cari quería decir No, algo. yo para saludarlos nomás a Ebria y a Fiona. Karina, Hola. ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola. Y Has sido decirles, bueno, compañera de milicia. en Igual que Merlo, Ivana. sí. Merlo, la verdad que fue, más allá de los demás juntos que pude estar, pero ahí en Merlo que éramos menos y que pudimos trabajar juntos, la verdad, eso es como que te abre más el corazón y la mente, ¿no? Para ir hacia las personas que aún no conocen al Señor y que ellos puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos también. Así que bueno, recontenta. Y que pueda contar también Ever lo de los devocionales que también hacen tanto bien que él escribe y que yo leo y los comparto también todos los días los devocionales, Ever. Ah, bueno, sí, el canto del gallo. Ah, que comentes. Sí, no sé si todos Que yo saben. comente. Ah, bueno. Sí, no. Nosotros lo que, bueno, desde hace tiempo, esto ya desde hace años, he escrito devocionales en distintas publicaciones, pero este último tiempo, bueno, había dejado y decidimos en el periodo de pandemia reeditarlos para inicialmente el grupo de la iglesia y después, bueno, se sumaron más y después decidí, bueno, hacer un grupo que le llamamos el canto del gallo, donde diariamente mandamos un devocional. Ahora le agregamos la canción. A veces lleva más tiempo seleccionar la canción que preparar el devocional, porque tratamos de que la canción tenga que ver mucho con el devocional. Y bueno, se fueron sumando y ahora creo que hay 3 grupos, me parece, que armamos 3 grupos por WhatsApp, donde estamos llevando ahora la serie de David y en realidad la base está en nuestra iglesia local. Les digo lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia ahora. El canto del gallo lo que hacemos es, uno de los jóvenes, él lo recibe previamente y él les hace preguntas a los hermanos, basado en el escrito, en el devocional y en el pasaje. Y él hace varias preguntas, la pone por el grupo de WhatsApp y todos le tienen que mandar a él la respuesta. Eso tiene una doble vía. Por un lado, los hermanos, digamos, son desafiados a estudiar más, y por otro lado, el mismo joven ha crecido muchísimo, porque esto le lleva a mucho más que un devocional que lee, sino buscar en la misma Biblia. Pero sí, bueno, es algo que lo hago directamente, inicialmente de manera personal y después lo comparto. Si se quieren anotar, conéctense con Karina, ella le pasa el link y y pueden sumarse. Pero sí, bueno, esto también forma parte de un ministerio que lleva todos los días levantarme tempranito, como los gallos, ¿sí? Y buscar también la guía del Señor para escribir y compartir la palabra. Así que aquellos que quieran participar pueden sumarse. Ya hemos hecho 100 devocionales y hemos mandado el PDF a aquellos que lo solicitaron. Lo tengo, Ever, ¿eh? Ah, lo tenés. Ah, bueno. Muy bien.
Auspició este momento el canto del gallo. No sé si había alguna otra pregunta, pero había una pregunta bastante importante en relación a un folleto que recibió Ezequiel. A ver, mostrá ahí, Ezequiel, las preguntas que tenía. ¿Dónde pasarás la eternidad? Y la otra pregunta era... Ahí en el folleto nomás mostraste. ¿Cómo sé que mi corazón está limpio delante de Dios? Sí. Esas serían las preguntas. A ver cómo eso del el folleto. La primera era de un folleto. Sí, dice, ¿dónde pasarás la eternidad? Y después termina diciendo, ¿cómo sé que si mi corazón está limpio? Bueno, eso de dónde pasar la eternidad, ¿cuál es la pregunta ahí? Eso. ¿Cómo se contesta? ¿Cómo se contesta o cómo? Bueno, eso es lo que nosotros usamos. Por ejemplo, nosotros usamos esa pregunta, la base de esa pregunta, para introducir el Evangelio, ¿sí? Cuando dicen de que yo caminaba ahí por Trelew, cuando salíamos con Agustín a hacer compra y demás, lo que hacíamos era de una manera directa y sencilla, era la pregunta. A un desconocido le preguntábamos, si morís hoy, ¿dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿No? Lógicamente es una pregunta que impacta mucho y tiene que ver mucho en cómo la hacemos. Esa pregunta es importante porque tiene que ver, dice la Biblia que Dios escribió eternidad en el corazón del hombre, o sea que aún aquellos que dicen que son ateos, espontáneamente a veces responden, ¿sí? Después se dan cuenta, se acuerdan de que ellos eran ateos, que no creían que Dios existía, pero muchos naturalmente responden, y es porque justamente Dios ha puesto ese sentido de eternidad en el ser humano. Y lo otro es justamente ese sentido de que existe el cielo y que existe el infierno. Esa es una muy buena pregunta, que una de las formas es preguntarla y sirve como nexo para contar cómo yo conocí a Cristo o de qué manera pueden tener esa seguridad que nosotros tenemos. Y lo otro era el de la... ¿Cómo es? La otra pregunta. ¿Cómo puedo tener el corazón limpio delante de Dios? Bueno, yo no sé el que hace, quien hace la pregunta, si has nacido de nuevo o todavía no has nacido de nuevo. El primer paso es nacer de nuevo. Es a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es allí donde lo que Él limpia no es solo la confesión. Saben que hay veces que dice, sí, pero yo siempre confieso mis pecados, se los confieso a un sacerdote y demás, y ahí ya me libero. Eso no es la limpieza que hace la sangre de Cristo. Eso lo podemos contar a un psicólogo, contarle a otro, y a veces nos podemos liberar de algunas cosas. Pero lo que hace la sangre de Cristo es limpiar nuestras conciencias, ¿sí? Hace un trabajo profundo en nuestra conciencia y nos limpia. Ahora, esto es, si no naciste de nuevo. Si no naciste de nuevo, ahí
supongo que si no lo conoces bien, Cristo es el que cargó con nuestro pecado. La palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado, yo merezco el infierno porque he quebrantado la ley de Dios, pero si me preguntás dónde voy a pasar la eternidad, yo voy al cielo. Y vos me decís, ¿cómo? ¿Te mereces el infierno y vas al cielo? Sí, yo me merezco el infierno, pero voy al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Él se hizo cargo de todos mis pecados, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó con poder, y Él es el único que puede darnos vida eterna, borrar nuestros pecados y limpiar nuestro corazón. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? 2 pasos: arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Es arrepentimiento y fe. Y ahí comenzamos una nueva vida. Si sos un hijo de Dios, quizás lo que necesitas es un stock de jabones espirituales, ¿sí? El primero de los jabones es la confesión. Dice 1 Juan 1:9, acá lo que te estoy dando es como si fuera una de esas cajitas, ¿viste? Que vienen ahora, ¿cómo se llama? Es kit, exacto, ese, menos mal que la tengo opción. Ese kit, un kit de jabones espirituales, ¿sí? Entonces, el primero, 1 Juan 1:9, te dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entra a la presencia del Señor y quédate ahí hasta que de verdad hayas confesado todo delante del Señor. Él es fiel y justo para hacerlo, lo prometió y lo va a hacer. Ese es el primero. El primero es confesión. El segundo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es de múltiple función, ¿sí? Nos da poder, fe, pero nos da limpieza. Lo que hizo, fíjate lo que hizo. Lo que hace, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Se acuerdan? Quizá lo pueden decir al unísono en el Salmo 119, con guardar tu palabra. Purifícalos, dice el Señor, en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese es el segundo jabón. Primer jabón, la confesión. Segundo jabón es la palabra. Tercer jabón, el tercer jabón espiritual es la disciplina, las experiencias, aún las pruebas y la disciplina de parte de Dios. Eso está en Hebreos, en el capítulo 12, dice que no tenemos ninguna disciplina, sino es de parte de Dios. Dios al que ama disciplina, azota al que recibe por hijo, y dice que aquellos que participamos de esta disciplina, participamos de su santidad. O sea que esas experiencias que te parecen frustrantes en la vida, que decís, otra vez me pasa lo mismo. O esa experiencia de aún las crisis que estés viviendo. Nosotros muchas veces creemos decir, ojalá yo tuviera como fulano de tal. No, estás perdiendo un jabón importante allí. Porque cuando estoy en una prueba, por ejemplo, te peleaste con tu novia, ¿sí? Perdiste un ser querido, perdiste el trabajo, son grandes oportunidades que el Señor te da, porque ahí Él te da un jabón. ¿Para qué? Para que participes de su santidad. ¿Recordamos? Entonces era la confesión, la palabra de Dios, las pruebas o la disciplina, y por último, en cuarto lugar, la venida de Cristo, la conciencia de la venida de Cristo. Este es el jabón que, miren, en la pandemia usamos todos los jabones menos el jabón que tenemos que usar. Porque Cristo viene y la pandemia y todo lo que vemos nos marca una señal de la inminente venida de Cristo. Y dice la palabra de Dios allí en 1 Juan, capítulo 3, que nosotros somos hijos de Dios y, permítanme, porque ese es el de la segunda venida de Cristo, 1 Juan, capítulo 3,
el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Pues bien, Porque él es puro, así como él es puro. exactamente. Dice el 3.3, todo aquel, somos hijos de Dios, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La segunda venida de Cristo, Joana, ese era uno de los mensajes que di. Me lo acuerdo, me lo acuerdo. Ese es uno de los jabones, ¿sí? Que podemos, que en este tiempo tenemos que usar. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Ser más conscientes de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? La historia que siempre cuento con esto es la de un predicador, esto es real. Un predicador tenía que ir él había perdido a su esposa y tenía a sus hijos que se cuidaban también entre ellos, ¿no? Porque el mayor ya era adolescente, y entonces él viajaba, y él le dice, miren, yo voy a viajar a predicar, ahí se acostumbraba, allá en el Reino Unido, a que iba el evangelista y estaba toda la semana predicando. Dice, yo tengo que volver el próximo martes, pero tal vez me pidan de que me quede unos días más. Lo que yo quiero es que a partir del martes en adelante vengan todos los días a esperarme aquí a la estación de trenes. Entonces, claro, llegó el martes, los chicos fueron a la estación de tren a esperarlo y el papá no vino. ¿Qué pasó? Le habían pedido que se quedara. Entonces fueron el miércoles, el mismo horario, y el papá no vino. Viene el jueves, sábado, domingo, todos los días iban a esperarlo, ¿tá? Hasta que de pronto llega el lunes, y en el tren del lunes llega el papá, ¿no? Entonces viene, se abraza, y el más chiquitito, como siempre, ¿no? El más chiquitito siempre se anima a decir las cosas, dice, pero papá, recién viniste hoy, todos los días te venimos a esperar, y recién viniste hoy. Y entonces el padre le dice, sí, es verdad, pero les pregunto, ¿no los mantuvo esto limpios? Todos los días se preparaban para esperar que viniera su papá. Y eso es lo que debiéramos hacer. Como hay una historia que siempre decía uno, que siempre salía a la ventana y decía, ¿será hoy? Y que es esa expectativa, es de eso que habla acá. Cuando yo tengo esa expectativa, ¿qué es lo que hago? Me limpio, ejercito el temor a Dios y el amor por su venida y la esperanza. Y ese es el cuarto jabón. Y no sé si había alguno más, pero bueno, ese se lo dejo. Si hay otro, se lo dejo para la otra ocasión. Bien. Sí, porque me parecía que el kit al principio decía 5 jabones, pero no importa. Está bien. Está clarísimo. Está clarísimo. No, el otro, bueno, si no, agregamos uno, qué sé yo, no sé. Sí, está el del lavado de pie, pero ese, el otro jabón, esto me lo estoy inventando ahora. No, pero el otro jabón, ahí me está marcando que la servilleta, mi señor. La misión, ¿sí? La misión nos limpia, ¿sí? Cuando el Señor estaba en el aposento alto, ¿sí? Fíjense qué es lo que dijo el Señor, que había que lavar, ¿qué? Hay que lavar los pies, ¿tá? De los hermanos, los unos a los otros. Tenemos que lavar los pies, no la cabeza. A veces nosotros lo que queremos es lavarle los pies a los hermanos. Lavarle la cabeza a los hermanos. Lo que tenemos que hacer es lavarle los pies, ¿sí? Porque hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz. Los pies limpios, los pies hermosos son pies limpios que van a anunciar, que calzan el calzado del Evangelio de la paz. ¿De qué manera puedo mantener mis pies limpios? Es usando el jabón de la misión, preparándome siempre para ir y salir y predicar. Y así tenemos el kit
completo, 5 Bien. jabones, el suquite espiritual. No te lo puedes perder. Llame al... Bueno, estamos muy agradecidos, ha sido un tiempo muy lindo. Queremos expresarles la gratitud y el gusto de que estén los dos, y de disfrutar de la compañía, la presencia y los consejos de ustedes. Vamos a hacer uso de la servilletita de Fiona, porque sabemos que si no, tiene tela para rato. Ever puede estar 2 horas hablando, doy fe, como en el curso. Así que, y ya los hermanos ya tienen hambre, sueño, todo juntos. Nosotros Bueno. también. Ahí me empiezan a abrir la puerta. Hay algunas miradas por ahí sospechosas, me dicen, parala. Bueno, pero Tengo hambre. hemos recibido mucho y este tiempo también ha sido importante. Pero yo quería, ya que lo tenemos aquí, ya acá, con nosotros todavía, que cierre con una oración. Y bueno, así ya vamos terminando. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, queremos agradecerte este momento que hemos podido compartir con nuestros hermanos. Gracias por tu palabra que nos has traído. Y Padre Celestial, que cada hijo tuyo pueda entender de la necesidad que tiene de salir a pregonar quién es Cristo en nuestras vidas, de salir a predicar el mensaje de salvación, de salir a decir que hoy es la posibilidad de tener una nueva vida. Amado Padre Celestial, queremos pedir por el ministerio de nuestros hermanos allí en Paraná, que seas tú quien los bendigas, que seas tú quien fortalezcas en todo momento, pero también, Padre Celestial, que seas tú por medio nuestro que sostengas todo lo que se está haciendo en esa obra. Pedimos especialmente por las necesidades que hay, para que seas tú quien las suplas. Padre Celestial, dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, saludamos a todos, le agradecemos a todos los que han estado. Y bueno, si alguno quiere activar el micrófono, saludarlo a Ever y a Fiona, lo pueden hacer. Ahora se pueden activar todos los micrófonos. Así que bueno, y los que se van, gracias y bendiciones. Ever, un placer. Gracias por estar. Dios les bendiga. Saludos. Gusto. Saludos. Gracias. Gracias, Ever y Fiona. Bueno, Dios les bendiga. Saludos a la familia. Saludos. Chao, hermanos. Chao, Ever, chao, Fiona. Bendiga. Esperamos. Hola. ¿Cómo están? No hay problema. Sí, Damari. ¿Cómo están? Sí. ¿Estás Damari por ahí? A ver, quiero verte, Damari. Mi esposo me queda. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Yo traje Córdoba. ¿Dónde te qué? ¿En Córdoba? ¿Estás en Córdoba? No, me lo traje al sur desde Córdoba. Ah, vos te lo ¿está bien? Como mi hija, Melissa se trajo uno de Córdoba, de allá de Villa María. De Villa María. El exilio de los cordobeses. Esto es el exilio de los cordobeses. Son tan buenos que los se exportan, che. Respeto que hay un cordobés acá, ¿eh? Epa, Otro cordobés, mira. Ya te va a tocar. Se puede exportar a vos también. Federico, presentate, contanos un poco de dónde sos, de Córdoba, de qué parte, de qué iglesia. Soy de la iglesia de Barrio Patricios y me invitó Valen Endara. Y bueno, yo conozco a Santi también, vi ahí a Santi que estaba, no sé si está. Y a Giovanna, creo que es amiga de una amiga mía. Mira, bueno, un gusto, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Dios les bendiga. Bueno, ahora sí los dejamos ir a comer algo rico, les debo una comida.
Ah, te extrañamos tus comidas de Te la voy a lujo. cobrar, ¿eh? El que sigue tus pasos es Iván. Iván se dedica a la cocina bastante. Bueno, ahí Nuestro hijo me va a tener que mayor. dar una mano. Ajá. Yo estoy Toda primero, esta Agustín. mamadera. ¿Ah? Yo estoy primero, Agustín. A mí también me debe varias. Oh. Acá Estamos más también, cerca. acá también necesito unir. A mí queda también que... Están todos anotándose ahora. Vos lo invitás a comer, comprar las cosas y él cocina. Tal cual. Todos vamos tomando nota, Agustín. No. Antes que se anoten más, los despedimos. Gracias, hermano. Wow. Bendiciones. Un gusto verlo. Dios le bendiga. ¿eh? Dios le bendiga mucho. Saludos. Chao, Chao, también. chao. Dios le Chao, bendiga. Axa y Tirsa, que siempre nos acompañan de Gaiman, ¿no es cierto? Chao. Saludos a todos. Chao. Saludos. Chao, Cari. Buenas noches. Chao. Te mando un beso.